La verdad que estoy muy feliz, pues vamos a recibir a quien para mí es poeta, pero sucede que además de poeta es un montonazo de cosas más. De hecho es gestor cultural, ojo, que ha trabajado de eso y trabaja de eso y ha estudiado además para eso. Pero además es editor, vamos a hablar mucho de este proyecto, pero además de poeta, gestor cultural, editor, es periodista, es una voz montevideana que nació en Paso de los Toros, ¿no? Correcto. Casi como Benedetti, ¿no? Alguna diferencia ahí, bueno. No te olvides hablar siempre todo de quien más se acerca el micrófono. Claro. Mario vivió 4 años en Paso de los Toros y viví 18. Bueno, esa es una diferencia posible. Buenas tardes. Está con nosotros el negro Luis Pereira. Muchas gracias por la invitación a Alejandro y a todos ustedes, por supuesto, por la presencia. Bueno, creo que la semana pasada, cuando comenté que iba a estar con nosotros, dije que a Luis lo conozco hace mucho tiempo y que siempre fue el negro Luis, el negro Pereira o el negro Luis Pereira. Y para los que no le conocían se nota por qué, ¿no? Aunque ahora época de términos correctos... No me preocupa en absoluto. En absoluto. En absoluto. Soy como Rada, que prefiere que lo llamen negro, sí, esto todo bien, no hay problema. Hubiéramos arrancado muy mal, ¿no, negro? Sin embargo, le voy a contar una cosa, una novedad, a propósito de aquellos tiempos que tantas cosas compartimos, supimos compartir. Hay dos cambios así bien radicales, o por lo menos que lucen como intensos en su vida. 3 diría. 1, ya es abuelo. 2, no vive en Montevideo, pero tampoco en Paso de los Toros. Hace ya un pilón de años que vive en Maldonado. Y la tercera firma con 2 apellidos, ¿no? Hablemos de las 3 cosas. Bueno, tal vez de la última en principio. En algún momento consideré necesario recuperar el apellido materno e incorporarlo a la firma, digamos, a la autoría, por una mezcla de razones de orden de justicia. En realidad soy hijo de una madre y además de ser hijo de un padre, y por esos mambos que uno tiene, no había observado ese detalle durante mucho tiempo, me parecía natural Luis Pereira y punto, hasta que en algún momento me comenzó a hacer ruido ese asunto e incorporé por lo tanto el severo. Y después por una razón formal, me pareció mejor, más agradable al oído, suena más potente como nombre de un autor, me parece a mí. Luis Pereira hay mucho, hay boxeadores, hay futbolistas, Pereira hay nombre de ciudades, etc. La combinación Pereira-Severo tiene lo suyo en términos formales, fonéticos, por lo tanto. Bueno. Y a propósito de eso, no me olvido de las otras 2 premisas. Un dato que me parece interesante que nos cuentes. Luis es poeta y una de las razones tiene que ver con el cómo sonaba. ¿Qué tanto el sonido en general y la música que la poesía nos da está presente en las cosas de tu vida que incluso obligan a tomar decisiones, hasta por qué no, de esta naturaleza? Sí, yo no sé si puedo recordar que tanto está en la vida. En la literatura está. En la literatura, que en mi caso, supongo en el caso de muchos de los que escriben, es imposible disociar literatura de vida, o arte de vida en todo caso. A la hora de formular, de pensar, de conceptualizar, no el poema, la poesía en general, lo sonoro, lo rítmico, lo musical, lo fonético desde ese lugar está muy presente. Ponele que ahora soy plenamente consciente de eso y hasta leo autores que trabajan en esa dirección, digamos, una poeta ensayista inglesa, Denise Levertov, ha trabajado el tema y ha estudiado el ritmo, el verso libre, dice ella, tiene reglas, no es tan libre como parece. El tema es preguntarnos cuáles son esas, elaborarlas, establecerlas, indagar acerca del asunto, etc. A eso llegué en los últimos 5 años, ponele, ¿no? Pero verso libre escribí toda la vida y fui descubriendo el papel de lo rítmico o de lo oral a medida que iba escribiendo. Si yo observo ahora retrospectivamente mi primer libro del 80, y lo contrasto con los últimos 3 o 4, advierto diferencias importantes. No sé si poeta, aquel escritor que escribía textos en el año 80, en aquel Uruguay del año 80, era probablemente
un escritor mucho más ingenuo respecto a las herramientas y que seguramente no podía responder la pregunta en ese momento. ¿Ah? Hay un libro del 92 que coincide justamente con el momento en que yo me voy abandonado, que fue en el 91, pero es un libro escrito con el cuerpo montevideano, escrito en el 90, en el 91 en esta ciudad. Ese libro, creo yo, es la ruptura entre las dos poéticas y la incorporación del espacio oral, inclusive. Vos capaz que te acordás que nosotros con Ender Silva, con Jorge Luis Hernández, Curto Así en algún momento, Aldo Mazzucchelli, Víctor Cunha y el Macu, Acunaíma, por el año 87, 88, justo por la época en la que nos conocimos, tuvimos un grupo llamado Fabla que se dedicaba a leer poesía en espacios no convencionales. Asociaciones, cooperativas, sindicatos, incluso el espacio público. Los presenté una vez. ¿Lo presenté una vez? Sí, en el ICUS. Mira, una actividad por la paz. Sí, una de las tantas guerras que hubo, nosotros estuvimos allí. En el ICUS, el Instituto Cultural Uruguayo Soviético. Y lo curioso es que ese día también presenté a... Fue ese día, el cantautor uruguayo nacido en Cortinas, Numita. Presenté a Numa. Cortinas, ¿no? Sí, sí. Fue ese día. Y Numa, interrumpo para que de alguna manera cerró el acontecimiento. Creo que cantó también Diablos Verdes. ¿No? Y yo estaba ahí como presentando. Primero arrancaron ustedes, después creo que los Diablos cantaron alguna canción y cerró Numa, ¿no? Que era la estrella. Y Numa apenas agarró la guitarra, empezó a transpirar de tal manera que si ustedes se imaginan ahora la manera en que empezó a transpirar, no se van a acercar ni de cerca a la forma que estaba transpirando. Empezó a transpirar. Y yo estaba ahí al lado de él, porque eso es todo muy chiquito, ¿no? Y empezaron como a mirarme. Es horrible presentar cosas, yo se los digo. Porque todo lo que sale mal, todo el mundo cree que es por el presentador. El que llega 3 minutos antes de las cosas y le dicen, bueno, tenés que presentar esto, te dan nombres escritos. Los nombres siempre están mal escritos, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra historia. Entonces desesperado, hago algo, digo, una seña y traen un vaso de agua. Numa sigue y el vaso nada, ¿no? Desesperado, alguien más me alcanza de la cafetería, cantina, lo que fuera, que estaban organizando en el fondo, un vaso con una bebida cola, ¿no? Y allá Numa lo mira y sigue tocando y sigue transpirando, se nos iba el muchacho, ¿no? Hasta que en un momento alguien viene y trae un vaso de vino. El tipo toma y sigue tocando. No, simplemente lo hizo como una especie de guiñada. No necesitaba estar tomando, simplemente los preocupados éramos nosotros. Bueno, en esa serie de leer poesía en lugares, llamémosle, por lo menos en la época, no convencionales. Claro, el descubrir el espacio del sonido, el espacio de lo oral, como un espacio adicional al texto, tal vez equivalente en cuanto a importancia, comenzó de pronto a tomar conciencia en mi cabeza en esa época, tal vez un poco antes en realidad, digamos. Yo si miro la cosa para atrás, como ya dije, me recuerdo escribiendo textos por los 80, pero también asistiendo a lectura de poesía. Claro. Aquellas primeras que realizaban la gente de Ediciones de Uno, etcétera, también en cooperativas y espacios no convencionales. De alguna manera nunca dejé de formar parte del circuito de compartir lo que uno escribe en espacios públicos. Y eso en algún momento se comenzó a formular en términos de reflexión, si vos querés. Y ya voy a ir al abuelazgo y a Maldonado, pero en todo caso me gustaría que profundices un poquito más, porque podemos tener, las personas pueden tener la idea de que si hablamos del ritmo, de la sonoridad, de la musicalidad de la poesía, casi como que podemos naturalmente aceptar o entender que eso es cuando la poesía viene en formato de rima. Y permítanme, y particularmente del soneto, ¿no? Que es tan musical en sí mismo, ¿no? Y sin embargo tú nos acabas de decir que no. De hecho tú escribís... verso libre. Verso libre. No me animo a decir que no hay rima alguna que otra vez, pero en todo caso no es lo que está buscado ni en la premisa, ¿no?
un amigo poeta, Andrés Echeverría, en una charla en Piriápolis, por una charla parecida a esta. Andrés ha estado en este ciclo. Leyendo textos míos, él encontraba rimas y metros precisos, etc. Yo no me lo he puesto a buscar y no es mi intención nunca cuando escribo. Lo que no quiere decir, como dije antes, que no esté pendiente de lo formal y de cómo dialoga las palabras al interior del texto. Bien, pero danos pistas, ayudanos, oficiá casi como en una especie de masterclass, contanos cómo no son irreconciliables la idea del ritmo, de la sonoridad, de la musicalidad, aún en el verso libre. Entre otras cosas es poner en juego la sonoridad del texto al habla, digamos, el ejercicio de leer tu propia escritura, es un ejercicio posible, de leérselo a amigos, de atosigar a los amigos leyendo lo que acabas de escribir para ver cómo reaccionan y cómo te suena en el oído a vos mismo eso que acabas de escribir. Eso en un plano, ¿verdad? Pero después hay cosas tal vez más primarias aún. Un texto escrito, ya no oral, un texto escrito, sucede en el espacio de la página. Convive con el espacio en blanco. El espacio en blanco, las puntuaciones, la coma, el punto, cualquier figura de la escritura, tiene un lugar, tiene un significado, tiene un significado el corte del verso, tiene un significado por lo opuesto, la acentuación de una palabra, si la pongo sola en una línea o no la pongo. Digamos, voy a hacer un ejercicio tonto. Sí. Barcos al amanecer puede significar una cosa si lo pongo en una línea. Barcos al amanecer, con la palabra acentuada, sola, abajo, acentuada en el sentido de que está sola, puede significar otra cosa, puede apelar a otro ritmo. Bueno, ese tipo de indagaciones que en realidad si lo piensas son básicas, pero que tienen que ver con usar el oído y proponernos nuevas formas de establecer esos diálogos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho, y en los tantos textos que lo uso, arrancar un poema con los dos puntos, que los dos puntos obviamente en la escritura habitual no están para arrancar una oración, o terminar un poema sin punto, o con una coma. Claro, el ejercicio es, y aquí la crítica dirá o no, y ya es un problema que sobrepasa al poeta, la delgada frontera entre la búsqueda del elemento con un porqué, digamos, pongo la palabra barco separada porque quiero esto, lo otro, lo vaya, o lo que también abunda en la poesía contemporánea, y supongo que de todos los tiempos, la experimentación por la experimentación en sí misma, digamos, el perder de vista que estas cosas significan y hacer una especie de abuso de las rupturas o de las búsquedas formales que no son tanto búsquedas o que no están al servicio de una comunicación, porque lo otro que te quiero comentar es que yo, más allá de pretender indagar en lo formal, de pretender poner en valor otros instrumentos a la hora de establecer los acentos, las puntuaciones, las pausas o los ritmos, no he abandonado nunca, no sé si con éxito, no he abandonado nunca la pretensión de que el texto comunique, de que el texto llegue al lector. Digamos, no creo que esto no me resulta si es un obstáculo en la comunicación con el lector. Sí me resulta si es un desafío para que el lector se proponga nuevas maneras de aproximarse al texto. Ya vamos a hablar a propósito de eso, y además supongo que andás con ganas o por lo menos dispuesto a leernos algo, ¿no? Ahí está. 3 libros, 2 acá y otro. Puedo no leerlos todos, el problema. A los poetas les gusta leer, ¿no? No sé, no a todos. Ajá. No a todos. Es más, en este país, que es un país libresco, y esto lo he dicho con cariño, generación de 45 de por medio, creo que el fenómeno de la escritura compartida en lecturas, recitales o lo que fuere, es un fenómeno reciente, si entendemos por reciente, recuperación democrática para acá, digamos, esto que mencionábamos, ediciones de uno, Fábula, otros episodios que han habido ahora, bueno, hay ciclos de poesía en este momento en Montevideo, hace 15 años que los hay, etc. Pero me temo que el Uruguay de los 60, yo era niño obviamente, sí, el Uruguay donde la poesía existía básicamente en el libro y en el circuito de libros y no necesariamente en este tipo de... Pero entonces podríamos decir que la lectura de poesía es un fenómeno de, digamos, del último medio siglo. Sí, en mi opinión sí. Seguramente está escrito y seguramente es así, estará demostrado, ¿no? El Uruguay, obvio que existió siempre
siempre no digo, pero existió un Neruda que leía en público y que hacía de eso un fenómeno artístico importante. Me temo que en Uruguay esas cosas no sucedían. Hay que venir al último tramo para ver lecturas de poesía como una cuestión más o menos natural, que aún así, tú seguramente has ido, seguramente alguno de los presentes también a los ciclos literarios, no siempre la lectura de un poeta, vos que sos actor lo vas a comprender, no siempre la lectura en público de un poeta es consciente de lo que implica la lectura en público. A veces leemos, los poetas a veces leemos en plan de no querer comunicar a nadie nada. Bueno, me leíste la cabeza porque en realidad quería abordar esto que, vamos, tampoco... Primero, no estoy tan seguro que se diga tanto y segundo, mucho menos si es cierto. Pero cada tanto uno escuchaba esa idea de que... Yo creo que es un desafío. ¿Qué capricho el de los escritores, del poeta, leerse a sí mismo cuando leen lo que hacen? Con nuestra amiga Raquel Diana le gané un desafío. A ver. Ella era la que me decía eso, vos no podés leer, negro, porque los actores no están preparados para leer, que fijate, no sé qué. Y yo dice, no, mirá, sí, los actores deforman los textos, los declaman, no sé qué, no le encuentran la vuelta a la poesía, no tienen idea de dónde están las puntuaciones actuales, por lo tanto, le erran y no. Y hace un par de años en el Galpón hubo un evento, no me acuerdo por qué causa, y Raquel me pidió textos, y me dijo, pero mirá que los va a leer un actor. Bueno, está bien, Raquel, yo te los doy, pero ¿quién lo va a leer y de qué manera? Y Raquel ha ido a varias lecturas y ha quedado satisfecha con la forma que yo leo, de modo que he salvado con ella la materia. Pero de Neruda se decía bastante que los leía bastante mal, ¿no? O mejor dicho que su... Claro. Sí. Es que los chilenos tienen problema con la voz, ¿no? Esta es una maldad. Pero no es que tienen ahí como... Pero como ustedes dirán después si yo salgo con nota o no. Sí, ahora te ponen... Además esta mesa es llena de maestras, así que por lo menos hay unas cuantas que... Pero aquí hemos tenido, solo por nombrar dos casos nada más, y bien distintos en su poesía, y personas que ubicas bien, Fresia, el poeta uruguayo radicado en el Brasil, que nos ha acompañado más de una vez. Él ha leído mucho su obra y también a quien le gusta leer mucho y bueno, y lo lee muy bien, ¿verdad? Y también le gusta leer mucho Arbeleche y también Jorge ha leído. Y sin embargo recuerdo que el escritor es a mano, bastantes años más atrás, cuando yo lo hacía en el atrio de la Intendencia, tuve la alegría de que una vez me acompañara Saúl Ibargoyen Islas, que creo que estaba puntualmente de viaje, porque él tengo entendido que quedó viviendo en Cuba, ¿no es cierto? En México. Bueno, murió hace poquito, ¿no? Y le leí un poema, leí un poema de él leyó otros y quedó muy decepcionado. Bueno, pero así no es, una cosa así. Me mandó a cara de perro. En público. Sí, como diciendo, bueno, hice lo que pude. Seguí lo tuyo. Sí. Y quien también estuvo, y de gusto lo cito, no me olvido de las consignas anteriores, en ese mismo ciclo, que tuve la alegría y el honor de que formara parte también de este ciclo Escritores a Mano, que nació en el 2002, así que imagínate. Fue alguien que para vos ha significado mucho. Me consta porque fue uno de los primeros nombres sobre el cual vos me hablaste, casi ejerciendo magisterio y docencia sobre mí, sin seguramente explícitamente proponértelo. Y es Becker Puch, ¿no? Claro. Uno de los poetas fundamentales de la literatura, de la poesía uruguaya contemporánea, Salvador Becker Puch. Sí. Apalabrar fue un libro que nos marcó a varios. Él había publicado un primer libro en el 68, creo, y después tuvo una pausa de edición hasta nada menos que el año 80. Recuerdan ustedes el Uruguay del año 80 y de Montevideo en particular del año 80, y aparece un libro llamado Apalabrar, editado por Arca, poblado de guiños, referencias, digamos, dobles lenguajes al estilo de aquella época, etcétera, que a los que leíamos poesía en las pensiones montevideanas de esa época nos importó mucho en términos afectivos, en términos emocionales. Se lo dije, tuve la suerte de conocerlo años después, se lo dije a Salvador, y realmente los invito a leer ese libro, que seguramente estará por ahí en las bibliotecas, Apalabrar. Toda la obra de Puch es importante, pero ese libro en particular es un libro que leído en clave
Montevideo 1980, digamos, fue realmente importante para los que transitábamos estas calles en aquel momento. Bien. Bueno, y lo de Maldonado, ¿cómo surge en tu vida? ¿Cómo surge y cómo se instala Maldonado en vos y vos en Maldonado? Y se instala por razones muy uruguayas, digamos, la migración interna en Uruguay, supongo en todos los países, está dada por razones económicas, por razones de buscar el pan. Y en algún momento, en el año 91, las oportunidades laborales en Montevideo estaban complejas, y bueno, con la madre de mis hijos, con Lucía, discutimos el asunto. Ella acababa de egresar de servicio social y acá no tenía opción laboral concreta en su profesión. Yo podía, por mi trabajo, moverme en un país. Vos trabajas en una empresa pública, ¿no? Exacto. Entonces era pedirlo y me podía mover, de modo que dijimos, bueno, utilicemos el mecanismo legal para irnos a otra parte. Y fue con el mapa. Mirá que yo a Maldonado había ido una vez, en el 84, a la casa de unos amigos, y había conocido la plaza, la playa, y punto. No conocía Maldonado. ¿Tá? Conocía Salto, ya había ido, conocía Colonia. Las opciones por mi trabajo eran Salto, Durazno, Colonia, Maldonado. Mapa mediante, sin referencias de Maldonado, salvo estos amigos. Me dije, bien, está a 2 horas de Montevideo, claro, no voy a perder mis vínculos y mis amigos, voy a venir todas las semanas a tomar cerveza acá y a participar de los ciclos de poesía que ya había en esa época. De hecho estábamos realizando uno nosotros, Cultura de Miércoles en Amarcor, lo organizamos por aquella época. Entonces optamos por Maldonado por una razón bien episódica, digamos, cerca de Montevideo. Con una cabeza que no es la que tengo ahora, pero ya que estamos en Confianza les cuento, una cabeza extremadamente centralista. Yo no sabía que en Maldonado había Ignacio Olmedo, Maruja de Guerra, claro, Washington Febres, y nombres importantes de la cultura local, que con mi cabeza montevideana de la época, porque más allá de haber nacido en Paso del Doctor, me vine a los 18 años acá y mi formación literaria es con la de Carmen Chelera, con Roberto Mascaró, con otra gente, los boliches por acá, digamos, cabeza centralista típica de alguien que escribe. Entonces realmente no conocía. Ahí se interpuso Elena Corolini, amiga, narradora, poeta, que dirigía en esos años un taller literario en Maldonado, y me dijo, bueno, si te vas a Maldonado tenés que conocer a, y me dio una lista de integrantes de talleres, etc. Entre ellos Ignacio Olmedo, que capaz que no lo puedes imitar porque está muy veterano ahora, pero es un escritor muy importante para quienes no lo hayan leído. Tiene Yarao, un libro que acaba de publicar hace un par de meses, la colección editorial Oriental, cuentos ambientados en la frontera Artigas-Caraí, en el norte uruguayo, y era en ese momento un animador cultural de Maldonado. Bueno, lo cierto es que caía Maldonado, entonces, por razones incidentales, laborales, elegí con el mapa, y nos fuimos en abril del 91, y además con esa cabeza centralista que yo tenía, mi plan era, bueno, voy a Maldonado, trabajo, hago 18 horas y mi vida cultural está en Montevideo. Afortunadamente, la vida me enseñó, como es obvio, y yo en octubre de ese año estaba ya realizando actividades en Maldonado, con gente de allí, etcétera, llevando, por ejemplo, a Silvia Lago, una actividad que hicimos con ella, un homenaje a Humberto Medio que realizamos, etcétera, y desde entonces no he parado hasta ahora. De modo que en Maldonado hay vida, lo puedo activar. En Marte no sabemos, pero en Maldonado sí. En Maldonado hay, sí. Y en todo caso también es justo que la gente sepa que tuviste una trayectoria también trabajando en la Intendencia de Montevideo. De Maldonado. Las CM de martes en Montevideo. Esta cabeza centralista, no te preocupes, te entiendo. En la Intendencia y además bueno, ahora ya no, pero las siglas son las mismas. En la Intendencia de Maldonado justamente es su departamento de cultura, ¿no? Sí, entre el 2005 y 2015 en la Intendencia del Flaco de los Santos, fui responsable de una unidad que se llamó Programación Cultural, que era la encargada de agendar el teatro, la programación de Teatro Casa de la Cultura y la Sala Canteril, organizar un par de eventos, Feria del Libro, Festival Internacional de Cine, muestra de teatro, Encuentro de Cultura, que fue una propuesta que es nuestra, digamos, de reunir escritores de Argentina, Brasil, Uruguay y otros países una vez al año. Y eso era un equipo que tenía otras áreas de centralización, patrimonio, en fin, área educativa, etc., ¿no? En eso vivimos durante 10 años, digamos, y fue una experiencia realmente interesante, rica. Mencioné que sos gestor cultural, pero también mencioné que, porque a veces uno hace actividades que hoy día son adjetivadas como de gestión cultural, más no necesariamente quienes
hacen, bueno, hacemos, esto es una forma, hemos estudiado para ello, pero tu caso más incluye un estudio específico, ¿no? Sí, en realidad varios. En el año 96, creo, la gestión del entonces director nacional de Cultura del Gobierno Nacional, Thomas Lowy, generó una cosa bien interesante que lamentablemente se ha descontinuado después, que es desde la Dirección de Cultura formar a los agentes culturales para esto, para la gestión. Hicieron un convenio con el entonces Banco de Boston, ¿te acordás? La Fundación Banco de Boston, que ahora es Fundación Itaú, y el elenco docente de la Fundación Boston hizo un curso mix, digamos, de 4 sábados acá en la Dirección de Cultura, a la que vinimos gente de todo el país. Yo vine a esos cursos, y eso fue tal vez la primera formación concreta del asunto, más allá que fue muy cortita, fue muy importante. Después, como vos ahora, he seguido haciendo cosas siempre, realizando actividades, etcétera. En el año 2010, Gonzalo Carámbula me convocó para ser parte del plantel docente del CLAE, lo que es la licenciatura. Yo ya estaba ahí en el equipo de dirección de Maldonado. Y cuando en el 2013 la Universidad de la República convoca el diploma de gestión cultural, postulé para ser parte de él. Me aceptaron y hice el diploma de gestión cultural. Y ahora estoy haciendo la maestría de políticas culturales en el CURE de Maldonado. De modo que sí, formación tengo y no ha terminado, seguimos en eso. ¿Sabés qué? Tengo ganas de hacer una referencia, ya que usaste 2 nombres propios. Tomás Lowy y Gonzalo Carámbula son 2 hombres de la política, ¿no es cierto? Son 2 hombres de la política y además de distintos partidos. Y me siento con la obligación republicana de subrayarlos, de destacarlos, de poner en conocimiento, si es que no se sabe lo suficiente, del rol importantísimo que han jugado. Lo digo porque tengo la necesidad casi militante de subrayar, de defender, de reivindicar y de promover la política como instrumento de vínculo entre los seres humanos, y que si bien esta tiene que ser, por supuesto, mejorada siempre su calidad y vigilada por nosotros los ciudadanos, tengo la sensación que cuando desde la tentación asistémica se maltrata la política, hay vientos autoritarios a la vuelta de la esquina, ¿no? Esperando esa es la historia de la humanidad, deberíamos saberlo, deberíamos haber aprendido de todo eso. Lo que no significa ser un cretino útil y una especie de testigo cómplice de las malas calidades políticas. Pero cuidado, una cosa es eso y otra cosa es volverse cómplice de lo otro, de lo que quiere destruir. Y a mí me parece que estos 2 nombres, hay miles de nombres más, pero sí, ya que hablaste del tema... Los nombres son importantes porque, bueno, los 2 fueron fundadores de una forma de generar las culturas del Estado, nacional en un caso, municipal en el otro, en términos profesionales. Ustedes se acuerdan que antes de gestionar culturas del Estado era tener un museo abierto y limpito, una biblioteca más o menos limpita también, algún elenco estable en el campo nacional y nada más. Y se daba por dado que la cultura era para los cultos, no había ninguna política ni nacional ni departamental de extensión, de ampliación de públicos, de como le llaman ustedes, y por otro lado, digamos, las intervenciones externas a eso eran casuales, esporádicas y de acuerdo a quien tocaba la ventanilla adecuada. Claro. Pensar políticas, en este caso culturales, pero por hablar de salud, vivienda, educación, cualquiera, implica otro tipo de cosas, y el arribo de la cultura a las políticas pensadas en otros términos fue gracias en el campo nacional a la gestión de Thomas Lowy y en el campo departamental a la gestión de Gonzalo Carámbula. Hoy día tenemos, afortunadamente, varias experiencias interesantes del país y de varios signos políticos, y por lo tanto hubo un antecedente y estuvo en esos nombres en particular. Que además se caracterizaron, en el caso de Thomas Lowy, vale la pena repetirlo como tú decías, se caracterizaron por una cabeza que logró pasar por encima de las fronteras partidarias. Sí, naturalmente. El equipo de Thomas Lowy estaba conformado por gente de todos los partidos. Recuerdo a Gonzalo Carámbula trabajar muy especialmente con el director de cultura de Tacuarembó de la época, que era de otro signo, y trazar acuerdos y diálogos, etc. Bueno, ese tipo de costumbres, en el periodo nuestro lo hicimos
varios compañeros de determinado partido político con Juan Carlos Barreto, director de Cultura de San José, del Partido Nacional. Hasta el día de hoy tenemos un buen vínculo con Barreto, estamos haciendo una maestría juntos, de hecho. Y es un placer, si uno lo mira desde el lado de la cultura, advertir cómo las políticas culturales pueden ser un idioma compartido por gente que de pronto después pone el voto a candidatos distintos y a partidos distintos, pero que entiende el valor determinante de la cultura para la construcción de comunidad. Bueno, ¿y qué onda con el abuelazgo? Porque... Les muestro fotos. No, primero contanos, vos sos papá de tres gurises, ¿no? Nadia, Federico y Nicolás. Ajá. Ya son, digo gurises porque... A Nadia y a Federico, él los conoció de bebés, o de Nadia de chiquita. De niños muy chicos. Ahí va, los tres nacieron acá, nos fuimos cuando ellos tenían 6 años, 7 Nadia, 5 y 3, algo así. De modo que básicamente toda la primaria la hicieron allá, la formación secundaria, etcétera. Y sí, soy abuelo de Emiliano, Valentín y Julián. ¿Los tres hijos ya son padres? Correcto. Ah, bien, bien. Pero arranqué al revés, arrancaron ellos en realidad. Arrancó el más pequeño, fue el primero que fue padre, después el del medio y correctamente nadie, la más ciudad fue la última. Recuerdo que hace, pero mucho tiempo, unos cuantos años, el expresidente Sanguinetti usó esta imagen de que los hijos son como el capital y los nietos son como el interés, porque el capital cuesta, bueno, mantenerlo, generarlo, ¿no? Mientras que el interés en sí mismo se disfruta nada más, porque aplica un poco esa imagen para vos. Sí, aplica absolutamente. Ajá. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, aparte de una cosa más, como el auditorio mayoritariamente femenino, puedo contarles algo. Yo con la madre de mis hijos me llevo muy bien. Estamos separados hace un par de tiempo, pero es una gran amiga y me llevo muy bien con ella. Y hemos compartido con ella toda la etapa infantil de los niños, la adolescencia, etc. Y yo la veía a ella, ay, quiero ser abuela, ¿para cuándo? Y yo la verdad no entendía demasiado el asunto. ¿Qué habla? No sé. Bueno, fue nacer el primero y entendí todo al instante. Yo tengo una hipótesis y es que ese ejemplo que vos tenés aplica para muchas otras cosas sobre las cuales en el discurso, incluso en el plano estrictamente intelectual, los varones, los hombres, no tenemos mucha expectativa o no sabríamos exactamente si nos ilusiona o nos entusiasma tanto. Y es ocurrir el acontecimiento y no te explicás cómo antes no pudiste haberlo, nada, ni siquiera entender el pasado, ¿no? Es como una cosa rara, salvando las distancias, a mí me pasó eso con la paternidad, ¿no? Es decir, mientras yo tenía una esposa que decía, quiero ser madre, sin decir que yo estaba en una posición, no quiero serlo, ni mucho menos, pero yo advertía claramente que el entusiasmo era distinto. Yo decía, bueno, pero mira que así también están bien las cosas, no tengamos porque ahora el nuevo momento histórico exige. No era desde ese lugar, ¿se entiende? Que podría ser y lo reivindico las personas que lo sienten, ¿no? Desde ya. Y cuando aparece, el que te dije es, ¿y antes qué sentido tenía la vida? Una cosa ¿cómo podías disfrutar de bueno, son esas cosas y me parece que jugando, ¿no? Sin ningún peso científico de ningún tipo, me parece que los hombres muchas veces llegamos tarde a las cosas, ¿no? Cuando la fiesta ya está montada. No sumamos, sí, pero... Bueno, y en términos literarios, los nietos lograron que yo escribiera por primera vez poesía infantil, poesía para niños. Claro. No la voy a leer, no la traje, etcétera, pero mis hijos no lo lograron, y lo intenté más de una vez, pero no lo lograron. Lo máximo que lograron mis hijos fue que yo les leyera cuentos inventados en la noche, pero que después esas cuentos, que todos los padres lo hacemos, perfecto. Pero vincular literatura, escritura, mis nietos lograron eso. Quiero que nos leas, por supuesto, pero antes contame algo acerca de otra de tus trabajos, que todos tienen que ver, son como pequeños arroyos que confluyen a la misma laguna o al mismo océano, que tiene que ver con tu condición de editor, ¿verdad? Es un proyecto colectivo, sí, ¿no? Hablarnos un poco de eso. Bueno, acá están los libros, básicamente, todos los que están acá son editados por civiles y letrados. Bueno, quiero decirles que tenemos hoy muchos libros, muchos de nuestro invitado, pero como nuestro invitado también es editor de civiles y letrados, también tenemos otros libros de civiles y letrados de otros autores que también trajo para sortear entre todos ustedes
Así que vas a pasar a ser uno de nuestros poetas predilectos. Perfecto. Bueno, Civiles en realidad tiene dos etapas. Arrancó por allá por el año 1996, como proyecto unipersonal en ese momento, y con el objetivo de establecer un canal para la edición de poesía que en aquel 1996 no existía, digamos, aún no estaba Yagurú en el 96, edición de Yagurú ya no existía más, etc. Y la edición de poesía es todo un tema que abarcaría una charla entera seguramente, pero digamos, más allá de que celebramos a los poetas y todo lo demás, en las librerías no ocupamos los libros de poesía no ocupan el lugar principal, digamos, en los canales de venta tampoco, en las agendas de prensa tampoco, etc. Y por lo tanto, en Uruguay ha sido siempre así. Editar poesía es una operación a riesgo de los autores, de los poetas, casi siempre. No existe el editor, un respaldo comercial atrás, una empresa constituida con fines de lucro como corresponde, que arriesgue por el libro de poesía. Entonces es así, digamos. No es un buen negocio. No es un buen negocio, y las editoriales que trabajan en el circuito comercial en general no tienen una línea de poesía. Ha habido excepciones, la tuvo Arca en su momento. Yo mencioné el libro de Salvador Puig, que fue editado por Arca. Benavides siempre fue editado por la Parental, pero son muy pocas las experiencias de catálogos, digamos, de editoriales convencionales, de las que funciona el mercado comercial. La edición de poesía en Uruguay ha sido, tomando la recuperación democrática para acá, ediciones de uno, un larguísimo periodo de trabajo, arrancó en el 82, siguió hasta el 94, creo por ahí, etc. Funcionaba en base a suscriptores. Pero ahí también el autor era quien financiaba la obra en general, con la excepción que también nos pasa a Civiles, que editas 10 libros financiados por el autor, pero hay uno o dos que te van dejando un remanente, y entonces cada tanto le das el lujo de financiar este libro. Claro. Eso lo hacemos siempre, ¿verdad? Entonces Civiles arranca en el 96 con ese contexto de falta de canales para la edición de poesía, y de mucha poesía valiosa que necesitaba tener un espacio. Recuerdo que en ese periodo, además de empezar a editar en papel, Fotonovela Canción de Perdedores de Edgar Silva fue el primer libro, uno de Raquel Diana fue el tercero o cuarto, de Víctor Cunha, Cuaderno de Nueva York, fue otro de los primeros tres, digamos. También abrí un sitio web que no era tan común como ahora, digamos, una cosa muy loca, porque me bajé el programa sin saber demasiado del asunto y entré a toquetear y bueno, esto se publica en Zoom y se ve, ok. Y Civiles Web compartió con Civiles Papel durante un buen tramo, y en Civiles Web de hecho publicamos obra de gente que no llegó al papel, premiado. Pienso en Mercedes Tramil, por ejemplo, el Ángel Soy, un libro de poesía que fue premiado por el concurso municipal en ese momento. No tuvo edición papel nunca, pero en el periodo que tuvo Civiles en la web estuvo colgado el libro. Conocí gente de afuera a través de la pata web, Esteban Moore, de Argentina, que un día me escribe y me dice: mirá que tengo traduciendo los poetas Pitney que están a disposición. Entonces, generosamente, Ferlinghetti, Corso, etc. Yanko González de Chile. Y fue muy útil desde el punto de vista del relacionamiento con el exterior, y en Uruguay generó una cierta movida. La primera colección se llamó De Náufragos, fotonovelas, ya lo mencioné, Incendio Intencional de Gabriel de Leone, Cuaderno de Nueva York de Víctor Cunha, Cuentos de hadas y del miedo y sus racismos de Raquel Diana, los primeros 5 libros de la colección del año 96 en adelante. En el 2005, cuando comienzo a trabajar en Intendencia Maldonado, paré este proyecto, por una problema de incompatibilidad, de tiempo, etc. Por 10 años, por lo tanto, Civiles casi desapareció. Se editaron algunas cosas, pero en formato de, bueno, vos sos mi amigo, tomá, usa el sello, preocupate vos, cosas así. Y en el 2015-16, terminado el periodo de trabajo en la Dirección de Cultura, con mi amiga Cecilia Ríos, que estuvo la semana pasada, con la cual desde la época de las revistas literarias de los 80 nos conocemos, que además de escritora, seguramente lo compartí con ustedes, es contadora. Nos pusimos a hacer una cosa diferente. Bueno, a ver, vamos a retomar Civiles, pero vamos a tratar de que no sea un proyecto unipersonal, y vamos a darle un encuadre jurídico para que podamos interactuar con el Estado, si hay que vender libros, si vamos a una feria, si A, si B, conveniar con X, etc. Y bueno, toda la experiencia de 10 años de gestión pública me ponía la mesa de que era necesario salir de la etapa de la autogestión
sin red, digamos. Entonces, bueno, manejamos diversos escenarios y terminamos constituyendo una asociación civil, que es lo que somos, a la que convocamos a varios amigos escritores, Gabriel de Leone, Ignacio Fernández de Palleja, de Maldonado, María Laura Blanco, de acá de Montevideo. Somos unos 15, 12 autores, algunos gestores, algunos simplemente lectores. La dirección del proyecto está a cargo de Cecilia y mío. Y bueno, desde el 2016 en adelante hemos editado estos libros, hemos abierto varias colecciones, hemos abierto una colección llamada Ojo de Rueda, que es el último libro que apareció en esa colección. Ojo de Rueda es un poco la colección dedicada a los autores consolidados, con trayectoria, y ahí tenemos a Laura Windner, que es una poeta argentina. No encontré el libro de Laura, lamentablemente, pero te lo puedo decir después, una muy buena poeta argentina. Horacio Hebercorn, poeta de La Plata, argentino también. Y después los uruguayos, Alfredo Fresia, Cristina Peri Rossi, Claudia Magliano y esta reciente de Mercedes Tramica Drogea, son los autores que hemos publicado hasta ahora en esta colección, como dije, la dedicada a los consolidados. Y después tenemos una segunda colección que es más de batalla, que se llama Última Salida, más para el conjunto de los autores. Allí Gabriel de Leone, Augusto Cornel Lodicius, Abel de Tesano, José Arenas, Manuela Guariglia, Soy Calcaño, Alejandro Michelena, etc. Más de batalla porque digamos, es la colección de entrada. Un autor llega a Civil con un original, el original es leído por un equipo de lectores, y salvo que sea de los que nosotros entendemos que es consolidado, porque nos podemos, a ver, eso es una opinión muy subjetiva, ¿no? Pero bueno, salvo que sea naturalmente para el Ojo de Rueda, va a la colección Última Salida, que es la colección central, digamos. Estamos por abrir, y esto es primicia, otra colección, sugerencia de Cecilia de esta semana, que se va a llamar Narraciones Ocultas, y tal vez esa colección sea temática, narraciones, narrativa, y para narrativas emergentes de alguna manera, porque hicimos este año una convocatoria abierta a presentaciones originales. Se presentaron unos 30 libros de los géneros. Hemos estado en la tarea de leerlos y de aceptar o no los originales, y uno de las autoras, Lucía Lorenzo, va a estar inaugurando esta colección de Narraciones Ocultas. Vamos a tener en poquito 3 colecciones. ¿Coincidís con la frase del poeta argentino Guillermo Boido, la poesía no se vende porque la poesía no se vende? Sí, es una frase interesante. Digamos, yo alguna vez discutí con la gente de Banda Oriental, por ejemplo, recuerdo conversando con ellos de manera informal en una actividad social. Me gustaría demostrar, si alguien me diera la oportunidad de ponerme al frente, vamos a mirar lo que le estoy diciendo, que venga una editora formal y me diga, bueno, tenés nuestro respaldo, gerencia un catálogo de poesía. Si después de 2 años ese proyecto fracasa, la frase esa se demuestra. Si no, no. Porque estamos diciendo alegremente que la poesía no se vende, pero nadie pone una rupia en marketing, en gestión de prensa, en difusión, etc. Es fácil demostrar una cosa cuando nadie apuesta a lo contrario profesionalmente. Y además como cuando huele a autoprofecía cumplida, ¿no? Claro, si yo mismo estoy anunciando qué, y soy yo y qué, bueno, tengo todo servido para que justamente pase lo que yo estoy diciendo que va a pasar, ¿no? De hecho, ahora en España hay una movida poética importante, hay una cierta moda de venta de libros de poesía en circuitos comerciales, pero cruzando la orilla nomás en Argentina, hay un sinnúmero de editoriales independientes, de ferias de libros independientes y de circulación de poesía con un espesor bastante más importante que sucede acá en Uruguay. Los eventos, Uruguay ahora está comenzando a tener eventos, Mundial de Poesía, está por arrancar la Bienal de Poesía de San José, Naranja de Llamas en Salto, el encuentro de escritura de Maldonado, pero hasta hace 2, 3 años Uruguay no tenía salvo las ferias del libro, no tenía ningún evento disciplinar, digamos, centrado en la poesía. Es imposible pensar políticas, la pata de gestión, ¿no? Sí. Es imposible pensar en ampliar públicos o conquistar públicos si no tenés, además del libro circulando, otras cosas, otras herramientas, claro, de convocatoria y de visibilidad del género. Poemas para mi novia extranjera, este es tu último libro, ¿no es cierto? Sí. Y fue publicado también en Argentina, ¿no? Sí, sí. Esta edición es la edición uruguaya, de Sigris y Letrado, obviamente, pero la primera edición fue de Vox de Bahía Blanca, una de estas editoriales lindas que hay del otro lado, que dirige el poeta y editor Gustavo López en el 2015.
Eso fue la primera parte. El libro en su versión argentina obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Poesía Édita en el 2017. Ajá. Y por lo tanto decidimos publicarlo para que hubiera una edición uruguaya, porque los libros que vinieron de Argentina fueron muy pocos los que circularon en el 2017. Ya quiero que me leas algo de tu último libro y de libros anteriores, pero alguna vez me comentaste, no sé si es del todo ético que lo comente ahora públicamente, que no tenías una mirada muy complaciente para con los talleres literarios. Sí, sigo sin tener una mirada no complaciente. Digamos, me da la sensación de que la mayoría o buena parte o alguna, mejor algún cambio, de los coordinadores de taller... Empezaste con la mayoría. Sí. Algunas de las experiencias de taller que yo conozco o advierto están demasiado cerradas a la relación coordinador de taller, tallerista, y a la obligación del coordinador de taller, obligación autoimpuesta, de cuidar en demasía la producción de sus alumnos, digamos. Lo voy a decir de una manera políticamente incorrecta. Sí. Si yo tengo 3 talleres y yo cuido a mis talleristas, me aseguro continuar con 3 talleres y con 15 talleristas. Sí. Y por lo tanto, teniendo una entradilla por eso. Yo sé que es duro y está mal. Que pues como mantener a los, dijera mi tía abuela, a los alumnos. Sí, claro. Digo porque... En realidad nada diferente de lo que pasa con mucha cosa en el área privada, ¿no? Ya que tenemos maestros acá, en la enseñanza privada pasa muchas cosas, yo que sé, no le ponga mala nota al alumno porque el alumno paga la cuota mensual. Sí. Entonces, esto llevado al ámbito del taller sucede. Yo he tenido conversaciones con amigos que tienen taller literario y que se manejan de esa manera. La idea del taller literario como el poeta o profesor de literatura o como se llame, que tiene al estilo de los viejos maestros de las artes plásticas un listón, y que o me llegás a ese listón o te vas de acá y me pongo histérico, claro, y voy a hacer un poco de caricatura. Eso no existe en el taller literario, hay una especie de admisión de todo vale, digamos, como si la literatura se pudiera sustraer del mundo de las corrientes, de la historia del arte, de las búsquedas, indagaciones y todo lo demás, y cada poemita de amor inaugurara la poesía. No sucede así. Ajá. No está inaugurando la literatura cada poemita de amor. Ajá. Digo poemita expresamente. A ver, estoy diciendo que para escribir un poema de amor hay que leerse toda la literatura universal. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que tiene que haber un proceso de reflexión, de concientización, de autoconciencia del universo de las artes, digamos. Escuchate a Los Redondos o a Cerú Girán o a León Gieco, si lo tuyo no es leer Livio Agustini, y eso te lo admito, pero sé consciente de alguna manera de lo que te rodea, de alguna manera. No te digo que sea necesariamente el canal que yo recorrí o el que recomiendan los maestros, sí. O que tengas la currícula del sexto quinto de humanístico, no estoy diciendo eso necesariamente, pero tiene que haber una creación de autoconciencia de algún tipo, que tal vez lo tengas que inventar vos, digamos, yo qué sé, tal vez seas vos el que tenga tu pero quizás, no es contradiciendo, porque primero porque no es mi rol ahora, y además porque no lo es, pero quizás eso que vos estás proponiendo, en un taller literario se puede lograr justamente, ¿no? Esa especie de flaco, sabe que aquello que me enseñó, bueno, miren, otra vez, yo se lo he contado muchas veces, aquello que me enseñó sin proponérselo, una novia que yo tuve cuando, siempre se lo cuento, ¿no? Cuando yo le di, Verdaguer decía que era más fácil cambiar de público que de chistes, por eso él hacía giras. A mí me pasa lo mismo, solo que no hago giras, entonces aburro a todos con el mismo cuento. Cuando esa novia una vez yo le dije, ay, me gustaría escribir poesía, ¿no? Y ella me dijo, pero desde ningún lugar malo, ni irónico, ni nada, simplemente con esa capacidad que tienen las mujeres, mucho más cuando uno es adolescente, que la mujer te saca mucha distancia en todo sentido, ¿no? Cuando los dos tenemos esa edad. Van 2 veces que decís lo mismo. ¿Estás consciente de eso? No, pero si hay algo que está claro es que cuando vos sos un pacuato de 16 años y ella tiene 16 años, ella te saca una distancia, ¿no? Bueno, yo por lo menos, y lo asumo con una paz absoluta, lo reivindico, es más. Entonces ella me dijo, ¿y si en vez de escribir, por qué no lees un poco, no? Pero un poco dura, ¿no? No, pero justamente, no. Claro. No, porque
además no sabía si yo escribía bien o mal, ¿no? Es como decir, está bien, puede ser bueno, vamos a leer. Creo que lo dijiste al pasar, el taller literario como espacio de lectura, sí, claro, es absolutamente importante y válido. El problema es que sucede estas dinámicas que turbian esa relación, digamos, y es ahí donde estamos en el problema, porque se construyen nociones de valor en la literatura que no se corresponden con las nociones de valor válidas, teniendo en cuenta todo esto de historia de la literatura, corrientes, búsquedas y todo lo demás. Tengo la sensación de que ustedes en el teatro creo que tienen más claro este asunto, me parece. Sí, puede ser. Uno no advierte que en las salas principales de Montevideo, por ejemplo, digamos, haya por abajo de cierto estándar de trabajo profesional, lo que fue. Algo pasa, esto es lo que no, ahí sí que me pierdo, vos que tenés más experiencia y más vínculo con gente de la afuera, podrías auxiliarnos acerca de qué pasa en otros sitios, ¿no? Pero yo siento que en Uruguay la posibilidad de que escribamos un libro y por ende de ser escritores es algo que se visualiza como que está ahí nomás, ¿no? Al punto tal que, siempre lo cuento también, que a mí muchas personas me han propuesto que les invite para el ciclo Escritores a Mano, qué sé yo, después de conversar con Tomás de Matos, por ejemplo, ¿no? Tomás de Matos fue el invitado, termina la charla y muchas veces me ha pasado, de personas que les gustaría ser invitadas en el ciclo, y que yo, bueno, como corresponde, amable, respetuosamente, digo, bueno, y tú escribís, ¿por qué no? Y hasta he tenido como respuesta no he escrito aún, pero estoy por escribir un libro, ¿no? Es decir, ya ni siquiera escribí algo, que además tampoco alcanzaría. Tenemos un costado bastante complicado de ser editor, que es el lidiar con el original que rechazamos. Claro. Es una experiencia trabajosa. Sí. Trabajosa porque el autor en general, y supongo que eso es natural, normal, está convencido de que lo que acaba de escribir, digamos, está bueno, merece ser aceptado por la editorial y merece ser publicado. Y bueno, y a veces, y no lo leo yo solo, digamos, ya dije, somos un núcleo de escritores, nos repartimos la posibilidad de leer y cuando hay dudas lo leemos más. Ahora, de hecho, estamos en la convocatoria que te mencionaba y hay algunos libros que lo hemos leído 5 personas. ¿Es el caso del libro que les dejé yo, amigo? Bueno, me gustaría que nos leas, que nos regales algo de lo tuyo. Usted decida el orden y vamos a hacer un público implacable. No, sin duda, eso no tengo ninguna duda. A las 7 a.m. comenzó la matanza. Los lanchones cruzaron el Paraná. Repletos de bosnios, de georgianos, cruzaron el Paraná. Por todas partes los cuerpos descuartizados, reliquias, relicarios, tus pies apenas calzados, las sandalias corren por el descampado. A cada uno su matanza, amor. Los lanchones en el Paraná, las mutilaciones, las crueldades, la matanza, los estampidos del lado del Paraná, la estampida, el color del estallido, el bando de los perdedores, huele mal, a ropa quemada, antigua chimenea, espalda con espalda, antiguos uniformes en estado de desorden, desfiles en descomposición. Es inmoral escribir sobre la guerra, amor mío. Es inmoral escribir sobre la guerra, amor mío. No si no han reventado las granadas a cuerpos de distancia. Es obsceno. Lo es si no has estado frente a los disparos de la infantería. Respeta, mi amor, la moral de los que combaten. No murmures por encima de sus himnos o marchas con insignias. Sé pudoroso ante las cajas de los muertos. La granizada sobre las chapas.
la granizada sobre las chapas, el chaperío, el Kennedy, el barrio, la humedad, el caserío, cartón piedra, la chapa del perdedor, los que nunca fueron propietarios ni de la palabra propietarios, el zanjón, la granizada, el lluverío sobre el caserío, las obras, una moneda por Dios para las obras. ¿Qué hay de romántico en la granizada, por Dios? ¿Qué hay en el lluverío? Cuando todo se inunda, las muñecas, los juegos de mesa, la número 5, todo el traperío se inunda. Los animales de la casa entristecen. Buscate, querido negro, buscate algo más de otros libros, mientras yo te leo Casi Tango del mismo libro. Dale, ¿sí? dale. Y no me, Eso se lo escribió por no una me hagas leer Saúl y... Eso se lo escribió por una poeta amiga de Rosario, un amor platónico, ella lo sabe. Casi Tango se llama. Sépalo, de usted me enamoraría con facilidad. Tranquila, no tendrá consecuencias esta declaración. No la perseguiré, no le escribiré poemas ni una larga canción. Solo es importante que lo sepa. Sería de usted su enamorado. La admiraría cada madrugada, cada lluvia de otoño, cada noche de septiembre, cada viaje a la provincia. Conocería con usted finalmente el Paraná, como deben conocerse los ríos, al abrigo de mujeres lectoras de Juarros. Tranquila. No ha de tener consecuencias este poema. Solo debo dar señal de su hermosura, su misterio inquietante. En lo que corresponde, otra cosa sería perversa. Este poema me hace una guiñada a mí porque cita a mi probable poeta predilecto, que es Juarros. Sí, entonces también por ahí me junto. Les cuento que esto que voy a leer pertenece a un libro que se llama Poemas para leer en una pantalla de 5 pulgadas, que está por ser publicado, porque el libro tuvo la primera mención del concurso Leti del año pasado de la Intendencia de Montevideo, y la Intendencia de Montevideo lo edita ahora, sale en octubre para la feria. De algún modo es un adelanto, ¿no? Es un adelanto, exactamente. A raíz de su abandono fue que escribí estos poemas. 3 años después me anuncian, con ellos he ganado el municipal. Tan mal no lo traté, finalmente, me dice. El esplendor de los tiempos de Alemania del Este. Herramientas de aproximar las fotos. Húngaros, polacos, alemanas, piezas de lo que no se desarma. Leipzig, Bolonia, en la foto también italianos. Una foto de Leipzig en invierno, la hermana de la sobreviviente, la hija de la sobreviviente, la nieta de la sobreviviente, los trenes, los que no llegaron, los que sí. Fotos de Leipzig aún en tiempos del Este. Amores que resisten el natural desasosiego de las fotografías. En este poema, es un poema largo, lo leo después que hace una pausa, recuerdo yo vine a Montevideo en el año 75, tenía 18 años, y recuerda algunas cosas de aquel Montevideo de esa época y juega con otras. Tiene una cápite de la poeta argentina Marta Córdoba. Todo indica que pronto habrá una guerra y pienso si será necesario este invierno aún podar las plantas.
Acontecimientos a rememorar. Aún no había leído a Carver en 1975. Pateábamos los cadáveres, eso. No exento de belleza, con furia, con esmero, pateábamos los cadáveres. Los almacenes del norte de la ciudad, las pequeñas fondas con menú del día, verdulerías con oferta de manzanas, la General Motors por Avenida Sayago, el Parque Roberto. No había leído a Carver en 1975. Rituales de posguerra. Doblábamos por Merlo, Morón, O'Higgins, las tropas artiguistas. El general Ventura en el cuartel de Dodera, ahí lo acribillaron. Todo lo demás es conocido. Íbamos por un puñado de flores, un lunar sobre tu espalda, los ríos del sexo, las tropas doblaban por Merlo, ahí nos acribillaron. Lo que vino después es conocido. Hubo momentos dignos de fotografiar. Los artiguistas, el brillo federal, las entrerrianas, cadáveres, raudales de traidores por el Paraná, la paisanada, caballos, jirones de banderas, las indiadas divididas. Eso sucedió antes del acribillamiento. Muy bien, poeta. El general Ventura, capaz que uno no lo tiene presente, Ventura Alegre, comandante artiguista, que peleó con la calle con el Alegre de Posito, peleó con Artigas, peleó con San Martín y peleó con Bolívar. Y murió porque vino a visitar a su familia al cuartel de dragones de Maldonado, y las tropas portuguesas se enteraron de un comandante artiguista y vinieron y lo mataron. Mira. A propósito, ¿este libro entonces cuándo es que se edita? Para la feria del libro va a estar. Ahora nomás, digamos, sí, ya el mes que viene. Para terminar por hoy, los géneros literarios. Mira, justo ayer la semana pasada tuvimos a Cecilia, ¿no? Y Cecilia, una de las cosas que destacábamos, que había escrito teatro, que había escrito poesía, que había escrito cuentos, novelas, y como que todo lo hacía bien, porque además siempre ha sido muy bien tratada por la crítica, por los jurados, etc. ¿Qué pasa con vos y otros géneros literarios? No, yo escribo poesía. Hice un taller con Lebrero, hablamos de los talleres, pero justamente una charla de este tipo con Lebrero una vez, charla virtual, Mario Lebrero, yo le digo a Mario, no, los talleres a mí no me interesan por esto, no sé qué. Él me dice, sí, pero el taller que yo voy a dirigir va a ser diferente porque bla, bla, bla. Ah, bueno, entonces avísame y me sumo. Y me sumé, hice un taller con Mario durante un par de meses, y obviamente Mario, narrador, quería que yo narrara. Entonces, todos los ejercicios que proponía eran hacer un cuento a partir de bla, bla, bla. Una vez lo engañé malamente, no cumplía con la consigna y hacía no sé cuántas semanas que no mandaba ninguna consigna. Entonces me dije, bueno, algo invento, agarré los textos que tenía en formato poesía descartados por mí y hice una especie de corte y pegue en la computadora infame y le mandé eso y quedó feliz. Entonces le conté, no Mario, mirá, te engañé, lo que hice fue esto. Mandame el original. Y le mandé el original. Entonces, ¿y por qué te parece que eso que es tan horrendo? Y ahí le mandé una carilla de periodista porque quedó horrendo y recibí uno de los mejores halagos de parte de Mario. Nunca vi a alguien con tanta distancia con respecto a lo que escribió como para poder pararse en otro lugar y decir esto es horrible por esto, etc. Soy medio autocrítico, medio duramente autocrítico. Pero nada, ¿por qué te contaba esto? En el taller de Mario intenté alguna cosa y creo que en este libro no, pero en el libro anterior hay unos textos uno por lo menos de prosa poética, que es originado en el taller de Mario, de hecho está dedicado a él, pero que no llega a ser narración, prosa poética, juego con el lenguaje en formato, digamos, un formato diferente al de la poesía simplemente, ¿no? Ahora estoy en esto de investigar las posibilidades de escribir poemas para niños, ya te lo dije. Y lo otro, para completar la pregunta, sí en los últimos tiempos, vos contabas al comienzo de la beta periodística, he hecho un par de indagaciones por el lado de lo que se llama periodismo narrativo, digamos, largos reportajes, perfiles,
De hecho, tengo dos publicados, uno a nuestro común amigo Elder Silva, que lo publiqué en su momento en Brecha y después en la revista OPSIT de Buenos Aires, y a Ignacio Olmedo, que también lo mencioné, en la revista Gena de hace un par de meses. Hay un largo perfil a Ignacio Olmedo. El perfil como género periodístico es periodismo, pero, Claro. pero permite un juego literario ¿Cómo que no permite el reportaje tradicional. Bien, pero eso se vislumbra como una carretera a recorrer. Tengo ganas de seguir entrevistando gente, de seguir armando perfiles. Bien. Y de tener un proyecto de libro en algún momento. Y para terminar, ¿hay alguna rutina, hay algún rito en tu forma de escribir? Hora, no. Escritorio, música. No, ninguno. Lo único que hay es andar provisto de herramientas. En Por su ejemplo, momento, antes del celular, era no andar en la calle sin libretita y sin un útil para escribir. Sí. ¿No? Te cuento una letra chiquita. Una vez con Lucía fuimos al cine, acá al centro. ¿Lucía? La madre de mis hijos. ¿Vos decís que yo mencioné 2 o 3 cosas a propósito de mujeres? Vos mencionás a determinada mujer en forma seguida también. Bueno, está bien. Yo vinimos con Lucía al cine y había que escribir. Y ese día me había olvidado de nada, no tenía una mísera lapicera, nada. Le pedí el lápiz de labio. Pero bueno, normalmente ando con alguna libreta o ahora con el celular, con el blog de notas del celular y escribo ahí. Esa es una buena coartada, volver con una mancha de rulla y decir, estaba escribiendo un poema, che. Bien. Poeta Negro, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes.